A continuación les mostraremos un tutorial del plan de prueba, el cual forma parte de la documentación de ingeniería de software y al ser un documento debe tener una estructura específica que les mostraremos más adelante. Plan de pruebas. Un plan de pruebas permite especificar lo que se desea probar y cómo ejecutar dichas pruebas. Un plan de pruebas se puede aplicar a una interacción concreta de su proyecto. Puede tener solo un conjunto de pruebas predeterminado para sus casos de prueba o puede crear una jerarquía de conjuntos de pruebas. El objetivo es diseñar las pruebas para que tengan la mayor probabilidad de encontrar defectos con la mínima cantidad de esfuerzo y tiempo. Por lo general se utiliza al concluir un software, pero se puede aplicar cuando se considere pertinente. El historial de versiones es la primera sección de nuestro plan de pruebas. En este punto se llevará un control de las versiones existentes del software. La información se puede guardar en forma de una tabla como la siguiente. En el primer apartado se deberá ingresar la fecha de lanzamiento de la nueva versión. Posteriormente, el número de versión que se ha realizado. Después se deberá ingresar el o los nombres de las personas que desarrollaron y en la organización deberá ir el nombre de la empresa para la cual trabaja. Finalmente, en la descripción debemos escribir las nuevas características de la versión o los problemas que se han resuelto. La información del proyecto es una especie de ficha bibliográfica en la que se pone la información general del proyecto. Dicha información se puede agrupar en una tabla como la siguiente. En la primera fila debemos poner el nombre de la empresa a la cual estamos desarrollando el software. Después, el nombre del sistema en desarrollo. En la tercera fila debemos poner la fecha en la que se liberarán las pruebas. En caso de que exista un cliente en particular, debemos poner su nombre. Y en la siguiente fila, el nombre del líder del proyecto. Finalmente, el nombre del líder de pruebas. En la sección de aprobaciones, debemos crear un listado de las personas que autorizaron el plan de pruebas. Ese listado se puede agrupar en una tabla como la siguiente. El resumen ejecutivo es una descripción del plan de pruebas, es decir, su propósito. También establece si es un plan maestro o un plan detallado, e identifica el alcance del plan de pruebas en relación con el plan de proyecto de software. El alcance del plan de pruebas se desarrolla en diversos puntos en los cuales se explican las diferentes funcionalidades que se verán o no serán utilizadas en las pruebas. Los criterios de aceptación, suspensión y reanudación son las condiciones que deben existir para que al plan de pruebas se le asigne un estatus. Los criterios de aceptación o rechazo son los criterios bajo los cuales se considerará el plan de pruebas como terminado. Por ejemplo, completar 100% de pruebas, que exista un cierto porcentaje de efectividad, cobertura de todos los componentes y líneas de código. Los criterios de suspensión son las condiciones establecidas bajo las cuales se suspenderán las pruebas. Por ejemplo, que se produzca algún error que impida la ejecución de más casos de pruebas. Finalmente, los criterios de reanudación son los requisitos que se deben cumplir para reanudar las pruebas una vez que éstas se han suspendido. Entregables. Hace referencia a los documentos que se recopilarán al terminar las pruebas. Estos sirven como evidencias de las mismas. En estos documentos se pone información sobre los resultados de las pruebas, los errores encontrados, las incidencias, etc. Recursos. Son las herramientas que necesitamos para llevar a cabo las pruebas y se dividen en 3. Requerimientos de entorno tipo hardware. Debemos redactar de manera detallada los equipos que se utilizarán para realizar las pruebas y si es necesario contar con alguna red, base de datos, servidor y se debe incluir también cantidades de PCs que necesitamos. Requerimientos de entorno tipo software. Redactaremos aquí los entornos de pruebas de algunos software especiales, si los hay. Herramientas pruebas requeridas. Existen herramientas de automatización que nos ayudan a realizar las pruebas. Por decir algunos están Selenium, Visual Studio Test Professional, Qtp y muchos más. Todos estos deberán ser especificados en esta parte del documento, incluyendo el tipo de prueba que se realizó y en qué parte del sistema se realizó. Planificación y organización. No es más que el tiempo y el orden en que se llevarán las pruebas. Podemos dividirlo en varios apartados. Procedimientos para las pruebas. Describe la metodología de pruebas que se utilizará. Entiéndase como metodología el camino que tomaremos. Matriz de responsabilidades. Se deberá nombrar a los integrantes del equipo y sus responsabilidades. Podemos ayudarnos con una matriz como la siguiente.
Notaremos que en el eje de las X se muestran los nombres de los integrantes, en el eje de las Y las tareas que se realizarán. A esta matriz se le llama RACI por sus siglas que hacen referencia a responsable, aprobador, consultado e informado. Deberemos agregar también un cronograma basado en estimaciones de tiempos reales que esperamos sean respetadas para trabajar. Es importante ya que organizaremos las actividades de manera que se realicen primero las que no necesitan predecesoras y las que son dependientes que deberán ser realizadas después. Premisas. Son suposiciones que tenemos acerca del plan de pruebas o ciertas cosas que deben ser respetadas, como un tiempo límite, un tipo de recursos limitado, algunas herramientas que solo tendremos en ciertas ocasiones y todas las situaciones externas que se presenten que puedan afectar a nuestro plan de pruebas. Y por último encontramos las dependencias y riesgos. Existen algunos riesgos que tomamos en el proceso de pruebas de software. Podríamos listar algunos de ellos y explicar un poco de cada uno. Dependencias con desarrollos. Dependencias con otros proyectos. Sabemos que durante el proceso del plan de pruebas quizás sea necesario detener el proceso del software, si solo se prueban ciertas funcionalidades o si se prueba algún software parte de otro más grande. Así que debemos considerar si es recomendable tomar el riesgo y especificar aquí el por qué se tomará. Disponibilidad de recursos. Entiéndase con recursos lo explicado con anterioridad. Se deben especificar los mismos debido a que se intentará terminar el plan de pruebas sin agotarlos. Restricciones de tiempo. Este punto es importante ya que debemos basar nuestro cronograma en él para cumplir con ciertas fechas. También se deberán realizar ciertas pruebas en momentos específicos. Por ejemplo, si un experto en alguna prueba estará colaborando con el proyecto solo en ciertas fechas, es recomendable realizar estas pruebas por él en el tiempo que esté presente. Premisas que no resulten ser ciertas. Algunas premisas sabemos de antemano que quizás no se cumplan, como el tiempo de entrega cuando el proceso de prueba resulta llevar más del esperado. Todos estos riesgos son asumidos, sin embargo se debe evaluar el impacto que tendrán cada uno de ellos y se sugiere tener un plan de contingencia en caso de que el riesgo se convierta en una realidad. Referencias. Es una lista de documentos que pueden tomarse como apoyo para complementar el contenido del plan de pruebas. Algunos ejemplos son: plan de proyecto, especificaciones de requerimientos, diseño general, diseño detallado, procedimientos y estándares de desarrollo, procedimientos y estándares de pruebas, metodologías, procedimientos y estándares corporativos. Glosario. Definiciones de términos usados para la documentación y en general sobre el área de pruebas. El plan de pruebas no siempre es realizado por expertos. Servirá como guía para todos ellos. Para concluir este tutorial, vamos a explicar algunas pruebas que se pueden utilizar en el plan de pruebas. En este caso, hablaremos de las pruebas del sistema y de las pruebas de componentes. Las pruebas del sistema implican integrar dos o más componentes que implementan funciones del sistema o características, y a continuación se prueba este como un sistema integrado. Para la mayoría de sistemas complejos existen tres fases distintas de pruebas. Las pruebas de integración implican la construcción del sistema a partir de sus componentes, y posteriormente se prueba el sistema resultante para encontrar problemas de este producto. Las pruebas de entregas son el proceso de proveer una entrega del sistema que será distribuido a los clientes. El objetivo de este tipo de pruebas es asegurar que el sistema cumple con los requerimientos establecidos. Si es así, el sistema puede ser entregado al cliente. Una vez que un sistema se ha integrado completamente, es posible probar las propiedades emergentes del sistema, tales como rendimiento y fiabilidad. Las pruebas de rendimiento tienen que diseñarse para asegurar que el sistema pueda procesar su carga esperada. Las pruebas de componentes son el proceso de probar los componentes individuales en el sistema, con el objetivo de encontrar defectos en dichos componentes. Cuando se han integrado varios componentes para formar un componente más grande o un subsistema, se crea una interfaz de componente compuesto. El objetivo es buscar errores de componentes en conjunto, pero no del sistema en general. Entre los componentes del programa existen diferentes tipos de interfaces.
las cuales pueden ser interfaces de parámetros, interfaces de memoria compartida, interfaces procedurales e interfaces de paso de mensajes. Las pruebas para encontrar defectos en las interfaces son difíciles, debido a que algunos defectos de las interfaces solo se pueden manifestar en condiciones inusuales.